En esta lección, aprenderemos cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto usando una fórmula de factorización de acceso directo. Un trinomio cuadrado perfecto siempre encajará aquí en una de estas dos formas, donde si la forma es un cuadrado más 2a más b al cuadrado, los factores trinomiales en el cuadrado de la cantidad a más b. Y si los ajustes trinomiales cuadrados perfectos forman un cuadrado menos 2a más b al cuadrado, el perfecto. Factores trinomiales cuadrados en el cuadrado de la cantidad a menos b. Observe cómo si tenemos más 2a, el binomio es a más b. Si tenemos menos 2a, el binomio es a menos b. Quiero mencionar las técnicas de factorización de la agrupación, así como la prueba y error. Todavía funcionan en trinomios cuadrados perfectos, pero en esta lección nos centraremos en el corte de la fórmula para factorizar trinomios cuadrados perfectos. Y por lo tanto, para factorizar un trinomio cuadrado perfecto, primer paso, confirmamos el primer término y el tercero. Los términos son cuadrados perfectos. Esto permite identificar los valores de a y b. Paso 2, confirmamos que el término medio es igual a 2a o 2 veces a veces b. Luego, paso 3, escribimos el trinomio en forma factorizada, que es la cantidad a plus b al cuadrado o la cantidad a menos b al cuadrado en función del signo del término medio. Nuestro primer ejemplo es 36x cuadrado más 60x más 25. El primer paso es verificar que 36x cuadrado y 25 son cuadrados perfectos. 36x al cuadrado es un cuadrado perfecto porque es igual al cuadrado de 6x. 25 es un cuadrado perfecto porque es igual al cuadrado de 5. Escrito en esta forma, esto muestra que a es igual a 6x y b es igual a b5. El siguiente paso es verificar que el término medio sea igual a 2a. 2a es igual a 2 por 6. X multiplicado por 5, que equivale a 60x, el término medio. Y, por lo tanto, tenemos un trinomio cuadrado perfecto y el trinomio se factorizará en el cuadrado de la cantidad a más b. Sabemos que el binomio es un más b porque el término medio es más 2a o en este caso más 60x. Lo que significa los factores trinomiales dados en el cuadrado de la cantidad 6x más 5. Entonces esta es la forma factorizada del trinomio cuadrado perfecto dado, pero multipliquemos esto y verifiquemos que sea correcto. Para multiplicar el cuadrado de la cantidad 6x más 5, no hay atajos, tenemos dos factores de 6x más 5. Al multiplicar dos binomios, siempre tenemos cuatro productos. 1, 2, 3 y 4. 6x veces 6x es igual a 36x al cuadrado. 6 veces el tiempo 5 es 30 veces, más 30 veces. 5 veces 6x también es igual a 30x, entonces más 30x. Y finalmente, 5 por 5 es igual a 25, entonces tenemos más 25. Simplificando, 30x más 30x es igual a 60x dándonos 36x al cuadrado más 60x más 25, verificando. Esto se factoriza correctamente. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Tenemos 49x al cuadrado menos 28x más 4. Observe cómo, debido a que el término medio es menos 28x, si tenemos un trinomio cuadrado perfecto, usaremos esta fórmula de factorización aquí donde tenemos el cuadrado de la cantidad a menos b. El primer paso es verificar el primer término y el tercer término son cuadrados perfectos. 49x al cuadrado es un cuadrado perfecto. Es igual al cuadrado de 7x. 4 es un cuadrado perfecto. Es igual a 2 al cuadrado. Escrito de esta forma, podemos identificar fácilmente los valores de a y b. A es igual a 7x. B es igual 2. El siguiente paso es verificar que 2a sea el término medio o, en este caso, 2a sea igual a 28x. Entonces 2a es igual a 2 veces 7x por 2, lo que equivale a 28x. Entonces tenemos un trinomio cuadrado perfecto en esta forma aquí, lo que significa que factoriza en el cuadrado de la cantidad a menos b, lo que significa que los factores trinomiales dados en el cuadrado de la cantidad 7x menos 2. Esta es la forma factorizada del trinomio cuadrado perfecto, pero una vez más,
Verifiquemos esto. Multiplicando esto. El cuadrado de la cantidad 7x menos 2 es igual a 2 factores de 7x menos 2. Para multiplicar tenemos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. 7x veces 7x es igual a 49x al cuadrado. 7x veces negativo 2 es igual a 14x negativo o menos 14x. Negativo 2 veces 7x es igual a 14x negativo o menos 14x. Negativo 2 veces negativo 2 es igual a positivo 4. Combinando términos similares tenemos 49x al cuadrado menos 28x más 4, verificando nuestros factores. La forma es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.